Favor. Señor y Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, cuán gozosos nos sentimos, Señor, de poder reunirnos nuevamente con nuestra familia espiritual, al poder Amén, escucharnos, poder gozarnos uno con otro, saber lo que tú has hecho con cada uno de nosotros durante el día y poder, Señor, conversar las maravillas que tú haces en cada uno de nuestros hogares. amén, Queremos suplicarte que en Amén. esta noche pastor, que le dé sabiduría desde lo alto, Señor, para que él pueda hablar palabra que tú le pongas en su boca y amén, pueda ser de beneficio para cada uno de nosotros. amén, Que en estos 5 o 6 días que ya tenemos, Señor, con nuestros 10 días de oración, hayas tú tocado cada uno de los corazones que se han conectado noche a noche y poder, Señor, tener una relación más estrecha contigo. amén, Ayúdanos, Padre, a poder permanecer así, asidos de tu mano, amén, estar junto contigo, Dios, porque solamente tú nos puedes dar ese confort que nuestra alma necesita. Amén. amén, Bendice a mis hermanos presentes, bendice al pastor, Señor, y ayúdanos a poder continuar en tu camino. En el amén, nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo rogamos. Amén. Amén. amén, Amén. Bien, mi querido, feliz noche oficialmente para todos. Damos gracias a Dios por estos días de oración que estamos teniendo. Así que seguimos orando. El sábado terminamos en Madison y el domingo empezamos en Springfield 2 por nuestros días de oración. Así que durante todo el mes el distrito pues está en oración, clamando al Señor por sus bondades. Tal vez ustedes se han preguntado por una hermana que siempre está conectada, que es nuestra hermana Lorena. Seguimos pidiendo la oración de ustedes por ella, por sus hijas, por su hija. Por favor, le vamos a pedir algo a nuestros amados, a ustedes como iglesia. Nos ha costado un poquito de trabajo ayudarlos con relación a la niña. Gracias al Señor, pues ya está, gracias a Dios, muy, muy bien. Vanessa y ha pedido ir a la iglesia el sábado. Si ella va a la iglesia el sábado, vamos a ser un poquito prudentes, por favor, y no vamos a preguntarle nada de enfermedad ni nada, sino más bien darle la bienvenida, lo felices que nos sentimos de que esté ahí con nosotros, porque cuando uno le pregunta mucho sobre enfermedad a las personas, pueden recaer o se pueden sentir mal. Así que Ujú. si el sábado, y esto es producto a los 10 días de oración que estamos teniendo en nuestra iglesia, que hemos Amén. visto el poder de Dios, y realmente, como dice Lorena, es un milagro. Y así que sigamos orando por ella, por la niña, sigamos orando por Betty, la restauración de nuestra querida Betty, por Arturo. Así que son Amén. puntos de oración que tenemos de manera específica, los familiares de Rommel y Wildali, que hemos estado orando por ella. Así que, muy bien, vamos una vez que ya... Amari, adelante. Pastor, quiero aumentar. Ajá, ah, el día de ayer yo pedí que oráramos por una familia que no estaban, sino que todavía hay algo allí, problemas matrimoniales. ok. Ellos ya estaban a punto de separarse y por respeto a ellos no digo su nombre, ¿verdad? Porque Claro, hay claro. personas que conocen. Exacto. Entonces, yo pedí que oráramos por ellos. Y hoy en la mañana me dijo uno de ellos que parece que las cosas se están solucionando. Amén. amén, Gloria a Dios. Entonces yo lo que le dije que había yo puesto en el chat de oración y con ustedes ayer en la noche, les había yo comentado para que oráramos por ellos. Son una familia muy querida para nosotros, son unos amigos muy, muy apreciados y no queremos que esto se disuelva, ¿verdad? Porque el enemigo eso es lo que busca, que la familia se separe. Pero nosotros confiamos en Dios, creemos en Él y seguimos pidiéndoles a ustedes de favor que oren por esta familia. Amén. amén, Gracias. Claro que sí, Mari. Estaremos orando por esta familia que ya llevamos ya un tiempito orando para que el Señor se pueda manifestar con poder y realmente eso pueda tener la solución del cielo. Amén. Muy bien. Bien, uno de los pasajes más extraordinarios que hay en la palabra de Dios, sin lugar a dudas, es el que se encuentra en Segundo de Reyes. Así que le invito allí a buscar su Biblia, Segundo de Reyes, capítulo 6. En Segundo de Reyes, capítulo 6,
versículos del 8 en adelante, vamos a ver que es una de las historias más hermosas que hay en la Biblia y que precisamente nos habla sobre el poder de la oración y de la confianza que nosotros tenemos que tener en nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, y a veces nosotros como cristianos, pues nosotros no reflexionamos en el tremendo Dios al cual estamos sirviendo, el tremendo Dios que estamos adorando. Circunstancias de la vida nos hacen a veces flaquear, nos hacen tambalear, pero permita a Dios que este pasaje que vamos a estar estudiando en esta noche nos ayude realmente a nosotros, pues, poder abrir nuestros ojos y que nosotros podamos ver que no estamos solos. Ese es el objetivo, que podamos comprender que nuestros mayores problemas, en nuestras mayores dificultades, en nuestras mayores tormentas, el Señor está con nosotros para darnos su liberación y para darnos la solución a nuestros problemas. Así que vamos a aplicar este texto a nuestra vida personal. Este fue la dificultad que enfrentó este líder del Señor, pero vamos a aplicar este pasaje a los problemas personales que tú y yo estamos pasando hoy, nuestros problemas hoy, y permita a Dios que al final pueda suceder o podamos tener la misma respuesta o el mismo resultado que tuvo este siervo de Dios al final de la historia, que nosotros podamos decir ciertamente Dios ha estado con nosotros. Dice aquí la palabra de Dios en Segunda de Reyes capítulo 6 versículos del 8 en adelante, que el rey de Siria estaba en guerra con Israel. Aquí vemos nuevamente al enemigo en guerra con el pueblo de Dios. Y lo real es que nosotros siempre vamos a tener a este enemigo que no podemos minimizar, que es el enemigo de las almas, que está como león rugiente, tratando de hacernos daño de diferentes maneras. Es decir, que el cristiano siempre va a estar en batalla, el cristiano siempre va a estar en conflicto, pero nosotros necesitamos agarrarnos hoy del brazo poderoso de Cristo Jesús. El simple hecho es que el enemigo no le conviene que tú y yo seamos cristianos. Al enemigo no le conviene que tú y yo vayamos a la iglesia. Al enemigo no le conviene que tú y yo estudiemos la Biblia ni que estemos en estos días de oración. Porque el enemigo sabe que cuando el pueblo de Dios se postra a orar suceden cosas extraordinarias en nuestras vidas. El enemigo sabe que cuando tú y yo vamos a la iglesia somos más que bendecidos. El enemigo sabe que cuando tú y yo leemos la Biblia salimos fortalecidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el enemigo va a tratar constantemente de afectar nuestras vidas. El enemigo va a tratar constantemente de agrietar nuestras paredes espirituales para acabar con nosotros y destruirnos. Aquí dice la palabra de Dios que Siria estaba en guerra con Israel. Ahora, Siria, vamos a analizar que Siria era una potencia militar, una gran potencia militar. No pensemos que Siria era un pueblito que ellos se encontraron y realmente iba a ser una victoria fácil. No, Siria era una de las grandes potencias militares que tenían lo último en tecnología militar, tenían los batallones más grandes, los escuadrones más grandes, era el ejército más temido en toda aquella región. Por lo tanto, estamos hablando que desde el punto de vista humano, el pueblo de Israel en ese momento de la historia se encontraba en desventaja porque estaban o iban a pelear o se iban a enfrentar a un ejército mucho mayor en tamaño, mucho mayor en destreza, mucho mayor en artefactos de guerra. Y ahora vemos a un Israel que necesita depender completamente de Dios para que él pelee su batalla. Y nosotros vemos que precisamente Dios determina ayudar a su pueblo porque lo ve en desventaja. Qué bendición el hecho de que nosotros tenemos en esta noche de saber que Dios pelea nuestras batallas, que Dios está al tanto de nuestros conflictos, que Dios está al tanto de todo lo que pasa en nuestras vidas. No pienses que la batalla que tú estás teniendo hoy es algo que Dios no está al control. No pienses que el problema que tú estás enfrentando hoy para Dios no le es conocido. Dios sabe todo lo que está pasando en tu vida. Dios sabe lo que tú estás pensando. Dios conoce tus momentos de desánimo. Dios conoce tus momentos de flaqueza. Dios conoce tus momentos de enfermedad. Dios sabe
por todo lo que tú estás pasando. Y Dios quiere demostrarte a través de este pasaje que tú no estás solo en la lucha del cristiano. Dios quiere demostrarte que nosotros tenemos a un Dios grande y poderoso a nuestro lado, que cuando Él determina pelear por nosotros, la victoria está garantizada. Aunque todo parezca adverso, aunque todo parezca imposible, aunque las circunstancias te digan no vas a poder lograrlo, hoy el Señor te está diciendo, para mí no hay nada imposible. Es por eso que las historias que vienen en la Biblia, yo tengo que aplicarlas a mi vida y yo tengo que reconocer que no estoy solo. Ahora, Dios determina ayudar a su pueblo, porque Dios sabe y conoce, en primer lugar, que eran hombres y mujeres fieles a Él, personas que estaban bajo un pacto poderoso y personas que con relación al número era imposible esa batalla, porque el ejército sirio era algo completamente difícil de derrotar, solamente un milagro del Señor. Y precisamente el Señor se manifiesta en las cosas imposibles de nuestras vidas. Pero el Señor espera que nosotros dejemos que Él pelee por nosotros y que Él haga las cosas imposibles. A veces nosotros cometemos los grandes errores porque queremos resolver las cosas como nosotros creemos. Y queremos resolver las cosas como nosotros pensamos. Y tú y yo tenemos que aprender hoy una palabra fundamental que es dependencia. Nosotros necesitamos aprender a depender de nuestro Padre Celestial. La dependencia es confianza. La dependencia es decir, Señor, yo no voy a luchar más, por lo tanto yo necesito que tú luches por mí. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Dice claramente el versículo 11 de la siguiente manera: y el corazón del rey de Siria se turbó. ¿Pero por qué se turbó? Porque oye lo que dice el versículo 9. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. Entonces el rey de Israel envió gente a aquel lugar que el varón de Dios le había advertido, y se guardó una y otra vez. Y ahora dice, el corazón del rey de Siria, que sabemos que era Ben-Hadad, se turbó por esto y llamó a sus siervos y les dijo: no me declararéis quién de los nuestros es del rey de Israel. Imagínense ustedes, el corazón del mismo rey turbado frente a un pequeño grupo insignificante. Un pequeño grupo. Mira, nosotros hemos aprendido que si queremos milagros extraordinarios, tú y yo necesitamos tener una relación extraordinaria. Necesitamos clamar a Dios, necesitamos depender de Dios en todo momento. Si queremos ver los grandes milagros de Dios realizándose en nuestras vidas, tenemos que nosotros depender completamente de nuestro Dios. Ahora, dice el rey, ¿quién de los nuestros está con ellos? Porque el rey pensó que había un traidor en medio de su campamento, porque ¿cómo puede el rey concebir que lo que él habla en su cámara más secreta, lo que él habló con sus generales, lo que él habló con su junta directiva, se haya sabido en el pueblo de Israel y ellos hayan evitado agarrar por el camino que ellos le habían preparado la emboscada prácticamente? Entonces dice el rey de Siria: ¿cómo puede ser esto posible? Que lo que yo estoy hablando aquí se sepa allá. Y entonces, en el versículo 12, dice: entonces uno de los siervos dijo: no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel y él le avisa al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Yo glorifico el nombre de Dios por este pasaje. Porque aún, fíjate lo que te voy a decir, aún los soldados del ejército sirio habían escuchado del poder de Dios y del poder del profeta, y habían escuchado las cosas como habían sucedido. Y aquí mismo te está diciendo este soldado, que tal vez ni quería hablar por temor al rey, está diciendo: no, señor, aquí no hay ningún traidor. El problema es que el profeta Eliseo está con Israel. Entonces, dice el versículo 13, y el rey ordenó: id a ver dónde está para que yo envíe a prenderlo. Yo te digo que a veces el ser humano actúa ingenuamente, porque ¿cómo puede ser posible que tú estás viendo un efecto sobrenatural, que lo que tú estás hablando en tu cámara más secreta se sabe allá en el pueblo de Israel,
y tú eres tan cabezón de aún así querer enfrentar a ese Dios y querer enfrentar a ese pueblo de ese Dios viviente. Entonces, el rey de Siria era muy terco o muy orgulloso por el gran ejército que tenía, o algo estaba sucediendo, porque si ya te está dando la primera luz y te está diciendo, cuidado, eso es zona de peligro, no te metas, ¿cómo puede ser que entonces en el versículo 13 él está mandando y dando la orden a ver dónde está para él mandar a prenderlo? Imagínense ustedes lo que está sucediendo. Entonces el rey se alarmó y dijo, bueno, si ellos son así, tienen un Dios así, yo tengo que ir con todo. Y fíjense que después que le dijeron, está en Dotán, el versículo 13, dice el versículo 14, mira, entonces el rey envió allá gente de a caballo, carros, fíjate, y un gran ejército, subraya esa frase, un gran ejército que fueron de noche y se acercaron a la ciudad. Imagínense ustedes, si el pueblo de Israel era un pueblo insignificante, formado por varias carpas, que era lo que estaba organizado allí, y el gran ejército sirio era terriblemente temido. En primer lugar, ¿cómo va a ser posible que este rey, basado tal vez en la soberbia, basado tal vez en la rebelión, basado tal vez en la autosuficiencia, manda a ir a prender? Y dice la palabra de Dios que fueron con todo. Este rey dijo, yo tengo que ir con todo, y fue con todo armamento de guerra, y todo esto para prender a un hombre. ¿Tú sabes por qué? Porque un hombre y una mujer consagrados a Dios significan 100 guerreros o más que no estén preparados. Imagínense que todo ese gran ejército para prender a un solo hombre, que era el profeta Eliseo. Entonces, eso me enseña a mí que tú y yo, puestos en las manos del Dios Todopoderoso, somos más que vencedores, ¿verdad que sí? Entonces, qué hermoso saber que hasta el enemigo sabe con quién se está metiendo, hasta el enemigo sabe. Y también me pone a pensar a mí que el enemigo va a ir a nuestras vidas con todo. No piense que el enemigo va a ir a tu vida con algo que sea fácil para ti. Fíjate que a Job le fue con todo. A Job le arrebató todo lo que tenía en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, cuando el enemigo va a atacarte a ti, el enemigo no va a tener contemplación. Por eso tú y yo necesitamos estar aferrados al Señor. Por eso tú y yo necesitamos orar con más frecuencia, clamar a Dios con más frecuencia. Porque el enemigo nos va a estar tirando con todo, y más que eso, el enemigo nos estudia. El enemigo sabe cuál es nuestro aguijón en la carne. El enemigo sabe cuál es nuestro punto débil. Y hasta que nosotros no logremos sanar ese punto débil, hasta que nosotros no logremos vencer ese aguijón en la carne, el enemigo nos va a tirar por ahí. Entonces yo tengo que ver qué parte de mi vida está siendo un blanco fácil para que Satanás entre. Tal vez son tus pensamientos. Tal vez el enemigo entra a tu vida por tus pensamientos y de esa manera trata de destruirte. Tal vez son los complejos o traumas que tú cargas de tu pasado, que no te dejan en el presente vivir. Tal vez tú eres víctima de las circunstancias y sientes que las circunstancias son tan grandes que te ahogan y no te dejan vivir. Tal vez tú eres víctima de complejos. Tal vez tú eres víctima del desánimo, de la falta de fe. Yo no sé, pero el enemigo te va a tirar por tu punto débil. El enemigo te va a tirar por donde más débil tú eres, porque el enemigo te está observando constantemente. El enemigo está viendo lo que tú haces diariamente. El enemigo sabe lo que te causa a ti tentación. El enemigo sabe lo que te causa a ti debilidad. Entonces el enemigo va a tratar de ponerte las trampas en base a tus flaquezas. Es por eso que nosotros tenemos que depender de Dios en todo momento. Y dice aquí la palabra de Dios claramente que el rey envió allí gente de a caballo, carros y un gran ejército que fueron de noche y cercaron a la ciudad. Y todo esto, ¿sabes por qué? Solamente para capturar al profeta, porque era el profeta el que le estaba causando los problemas a ellos. Era el profeta el que él quería eliminar. Y aquí el profeta está significando la cabeza del hogar. Aquí el profeta está significando el líder de la iglesia, el primer anciano, el director de jóvenes, la directora de oración, la directora de la mujer, la directora de la música, el director del audio. Esas son las personas a las que el enemigo más le va a tirar, porque cuando el enemigo le tira a un líder, destruye un ejército.
Entonces, tal vez, o tú como familia, eres el padre de familia, el enemigo te va a tirar. Entonces, tenemos que estar nosotros como conscientes que en medio de esa lucha en la que tú y yo nos encontramos, no estamos solos. Estamos en medio de un conflicto cósmico. Es real. Es la lucha de Cristo y Satanás. Pero el Señor ha prometido pelear por nosotros. Y eso es lo que tú y yo tenemos que en esta noche memorizar y llevarnos a la conciencia. No estamos solos. No hay motivos para desanimarte. No hay motivos para que tu fe flaquee, porque Dios nunca te ha fallado. Entonces, el enemigo quiere que tú desconfíes. ¿Por qué vas a desconfiar? Si hasta ahora Dios nunca te ha fallado, ¿por qué Dios te tiene que fallar? ¿Por qué? Solamente tú tienes que ver cómo termina la historia y aplicarla a tu vida. Muy bien. Sigue diciendo la palabra de Dios que una mañana, versículo 15, dice aquí: de mañana se levantó el siervo del varón de Dios para salir y vio al ejército que cercaba la ciudad con gente de caballos y carros. Y fue el criado corriendo y dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Yo me imagino que esa mañana el criado, el siervo del profeta, abrió las puertas para tal vez que ventilara la carpa. Y cuando el criado, el siervo, se da cuenta que el gran ejército sirio está alrededor de él, yo me imagino que este hombre corrió desesperado al encuentro del profeta para despertar al profeta y decirle lo que estaba pasando. Y esa es nuestra realidad. A veces nosotros frente a los problemas de la vida nos desesperamos, porque dice aquí que él corrió desesperado. Y yo pregunto, ¿por qué corrió desesperado? ¿Acaso se le olvidó todos los cultos que él había asistido? ¿Acaso se le olvidó todos los temas que él había escuchado? ¿Acaso a él se le olvidó los milagros que Dios había realizado? ¿Por qué salir corriendo frente a los problemas? ¿Por qué salir corriendo frente a las circunstancias adversas que vienen a nuestras vidas? ¿Por qué tenemos que correr? Dios no quiere que corramos. Dice la palabra de Dios, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces, ¿por qué el ser humano tiende a desconfiar de Dios cuando vienen los problemas? ¿Por qué nosotros tendemos a correr desesperado o dejar que la desesperación nos ahogue cuando estamos en medio del conflicto? Si Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos, Dios sigue siendo el mismo. Y el mismo Dios que estuvo con Daniel es el mismo Dios que está contigo y que está conmigo esta noche. Pero no podemos desconfiar. Y dice aquí el profeta que corrió, dice aquí la palabra de Dios, que el siervo del profeta corrió. Y así, ahora, entonces, va y despierta al profeta, fíjate lo que dice, y Eliseo, versículo 16, oye lo que le dice el profeta está dormido, fíjate, él lo despierta, Señor mío, ¿qué haremos? Y dice el versículo 16, y Eliseo respondió: no temas, porque más están con nosotros que los que están con ellos. Ahora yo te pregunto, ¿qué sabía el profeta de los que estaban afuera? El profeta no había visto las personas que estaban afuera rodeando el campamento. El profeta no había visto el gran ejército que Ben-Hadad había preparado de sus soldados sirios. El profeta no lo sabía. Entonces, ¿cómo el profeta va a decir no temas porque más están con nosotros que los que están con ellos? ¿Sabe lo que pasa? Que el profeta se relacionaba tanto con el Señor, el profeta conocía tanto al Señor, que a él no le interesaba cuán grande era el problema que se iba a enfrentar, sino que él estaba confiado en lo grande que era el Dios al cual él servía. Que él fue capaz de decir: no me interesa lo que pase allá afuera, yo lo que sé es que mi Dios es más grande que cualquier problema que se pueda presentar. Entonces, ¿eso qué denota? Denota fe, queridos. Eso denota confianza. Entonces, no me hables a mí de lo grande que es tu problema. Háblame a mí de lo grande que es tu Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender en nuestras vidas cristianas. Porque cuando tú y yo aprendamos que tenemos un Dios grande, mira, vamos a dormir tranquilos y confiados. Y aunque nos despierten de madrugada, oye, se está acabando el mundo, tú tranquila, porque aquí hay que estar en paz con Dios. Es lo principal. Y saber al Dios que estamos adorando. Entonces, fíjate lo que le dice el hombre: no temas, porque más están con nosotros que los que están con ellos. Ni el profeta sabía lo que estaban afuera y está diciendo, porque el profeta sabía en el Señor, en el Dios que había confiado. Y entonces
le dice el siervo, pero vamos a huir, vamos a hacer algo. Señor, estamos perdidos. Porque humanamente ellos estaban rodeados y el siervo actuó humanamente. Se le olvidó los cultos, los servicios, las oraciones, los milagros. Se le olvidó todo y le dijo al profeta, vámonos. ¿Tú sabes lo que le dijo el profeta? No, nos vamos a quedar, pero vamos a orar. ¿Cómo que orar? Sí, este es el momento de orar. En los momentos de los problemas hay que orar, hay que clamar a Dios. Pero voy a orar, pero ¿sabes por quién voy a orar? Voy a orar por ti. ¿Cómo que por mí, Señor? Sí, voy a orar por ti para que el Señor abra ¿qué cosa? Tus ojos y tú puedas ver lo que yo estoy viendo desde ahora. Y dice ahí el versículo 17, y Eliseo oró. ¿Qué hizo Eliseo? Oró. Te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Eliseo no oró por el ejército que estaba afuera. En segundo lugar, vemos aquí que Eliseo no le interesa lo que está afuera porque Eliseo sabe el tamaño del Dios que está sirviendo. Es la segunda ocasión en que Eliseo no le importa lo que está sucediendo fuera, sino que ahora cuando ora, él intercede por su siervo y le dice, Señor, yo te ruego en primer lugar que tú abras ¿qué cosa? Sus ojos para ¿qué cosa? Que vea. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Decirle al Señor, abre mis ojos para poder ver. Porque hay muchas personas que aunque tengan ojos, no ven. Y aquí es lo que marca la diferencia entre la persona que tiene a Cristo y el que no la tiene. El que tiene a Cristo, cuando tienes ojos, ve. Y eso es lo que el profeta quería. Yo voy a orar para que el Señor, ¿qué cosa? Abra tus ojos. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo en esta noche. Frente a los problemas que estamos enfrentando, frente a las dificultades que estamos enfrentando, es necesario abrir nuestros ojos. Es necesario que veamos. ¿Pero para qué? Para ver. Oye, entonces el Señor abrió los ojos del criado y vio el monte lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando el siervo se asomó y los ojos le fueron abiertos, él vio el campamento rodeado de ángeles. ¿Tú sabes qué es lo que él vio? Lo que el profeta había visto desde mucho antes. Al profeta no le interesaba el ejército sirio. El profeta le interesaba que ya le estaba viendo la protección del Dios Altísimo. Entonces, la pregunta para ti esta noche es sencilla. ¿Qué tú estás viendo? ¿Estás viendo más los problemas o estás viendo más la solución de parte de Jehová de los ejércitos? ¿A qué le estás prestando más atención tú hoy? ¿A los problemas externos o a la confianza que tú tienes que depositar en el Dios al cual tú estás adorando en esta noche? Cuando aprendamos nosotros a quitarnos las vendas y concentrarnos no en los problemas, sino en nuestro Dios, la solución va a venir de parte de Jehová de los ejércitos. Pero el milagro no va a suceder hasta que no seamos capaces de ver, porque el Señor está esperando que depositemos nuestra confianza en Él para entonces luego Él obrar. Y así sucede en la Biblia. Esto es algo que no se equivoca. Necesitamos confiar en Dios, porque la confianza es la base de nuestra creencia. La confianza es lo más grande que tú y yo podemos tener. Entonces, ¿cómo se adquiere? Mediante la oración, mediante la relación diaria con Dios. Si el profeta no se hubiera preparado, el profeta no estuviera listo para enfrentar esta batalla. Y dice aquí que ese día Israel tuvo una de las batallas más grandes escritas en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque fue el Señor el que peleó por su pueblo. Y no se compara a las batallas que dirigió David, ni la que dirigió Saúl, ni ninguna de esas batallas. Esta batalla la dirigió el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál es el resumen? ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Qué voy a hacer yo hoy con mis problemas? ¿Será que me siento rodeado del ejército sirio? Y aplicándolo hoy a mi vida personal, ¿será que yo me siento con problemas con mis familiares?
con mis hijos, con situaciones de trabajo, situaciones de enfermedades. ¿Cuáles son los problemas que nos tienen rodeados, que nos tienen haciéndonos concentrar en esos problemas y no en el Dios al cual estamos adorando? Entonces, la palabra de Dios, querido, es cierta y es verdadera, es la palabra de Dios. Y Dios se manifiesta con poder. Entonces, tenemos a un Dios grande a nuestro lado. Recuérdalo, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, no estamos solos. El Señor ha prometido pelear por nosotros. No hay, dice la sierva del Señor, no hay nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la forma en que Dios nos ha conducido hasta este momento. Entonces, no hay nada que temer. ¿De qué tamaño es tu problema? No lo quiero saber. Dime de qué tamaño es el Dios que tú tienes. Pastor, ore por mí. Yo oro por ti todos los días, pero oro para que Dios te abra los ojos y para que tú también puedas clamar y ver que el mismo Dios que yo estoy orando es el mismo Dios que tú tienes. Y tenemos un Dios común para todos, un Dios maravilloso, un Dios eterno, un Dios bueno, un Dios fantástico, un Dios que nos ama a nosotros como la niña de sus ojos. Entonces, vamos a orar más, vamos a clamar más a Dios, porque la victoria está garantizada. Que el Señor nos pueda ayudar, que el Señor nos pueda bendecir. Y recordemos siempre, no hay imposibles para Dios. Amén. Dios es el Dios de lo imposible. Amén. Que Dios nos ayude a fortalecer nuestra fe y a seguir creciendo en nuestra vida cristiana. ¿Qué les parece si oramos en este momento? Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias, Padre, porque esta es una historia que nos llena a nosotros de fe, de valor, y nos hace, Señor, conocer una vez más que no estamos solos. Amén. Peleando a nuestro lado. Para ti, Señor, no son ajenas nuestras luchas. Para ti no son ajenas nuestras tormentas. Tú estás al pendiente de todo lo que pasa en nuestras vidas y tú has prometido pelear por nosotros. Amén. Señor, mantenernos la fe y permite que nosotros podamos confiar ciegamente en el Dios al cual hoy estamos adorando aquí en esta noche reunidos. Amén. Ayúdanos a confiar en tus promesas, Padre Santo. Sí, Señor. Ayúdanos a no ver los problemas que nos están rodeando, sino que podamos ver al Dios que puede liberarnos de esos problemas. Amén. Permite, Señor, que tu iglesia de Madison pueda ser bendecida y que el sábado podamos estar ahí en tu casa de oración para congregarnos y juntos adorar tu nombre. Amén. Una noche feliz y gracias por amarnos tanto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos, nos vemos mañana, recuerden, a las 7 para seguir estudiando la palabra de Dios. Ahí los dejo con el calor de los hogares. Una feliz noche para todos. Tómense sus chocolates, sus pupusas, sus pancitos. Disfruten. Recuerda que Dios te ama. ¿Verdad que sí? Okay. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches.